Son las 8:05 de la mañana, las 7:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de radio. Es la mañana de Federico, yo soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que les va a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15, 10:20 como siempre, con Isabel González, toda la crónica rosa y además muchísimo contenido para disfrutar de este fin de semana que en principio va a ser un poquito más benevolente con las temperaturas. Va a seguir siendo frío, pero no tan exagerado ni tan extremo como en los últimos días. Eso sí, se esperan cielos cubiertos en la mayor parte de España y las lluvias y las nevadas van a hacer sobre todo acto de presencia en la mitad norte peninsular. También hoy va a soplar con fuerza el viento en el Cantábrico, también en Baleares. Si están cerca de la costa, mucha precaución. Suben las temperaturas, como les digo. En Madrid estamos con 6 grados, hoy la máxima será de 11, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 21, la mínima en Teruel con 0 grados. Bien, la semana que viene se va a celebrar en el Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington, un lugar quizá desconocido por muchos de ustedes, pero un punto de encuentro con las libertades y además un punto que deberían visitar si tienen la oportunidad de visitar Washington. Unas jornadas muy importantes sobre las víctimas del terror, sobre las víctimas del terror de todas las nacionalidades con motivo del aniversario de la Conferencia Tricontinental de La Habana. Este encuentro lo promovió Fidel Castro en el año 1966, reunió en Cuba a más de 82 representantes de África, Asia, América Latina, también de la propia isla de Cuba, y supuso el inicio de la colaboración sistemática del régimen cubano, del régimen de Castro, con los grupos terroristas de medio mundo. Y como siempre recordaba y explicaba a la perfección nuestro queridísimo y añorado Carlos Alberto Montaner, allí coincidieron, bueno, pues terroristas de todos los lugares del universo, ¿no? Irlandeses, vascos, norcoreanos, libios, uruguayos, argentinos. La historia de ETA no se puede explicar sin sus conexiones con el castrismo y con el chavismo. Esto es una parte importantísima de la historia del terror también en España y de la conexión con estos regímenes totalitarios. Una conexión que se mantiene a día de hoy. Venezuela, Cuba y ETA tienen una larga historia de complicidad. Allí se han entrenado, compartido métodos de muerte, tortura, secuestro y extorsión. Cuba y Venezuela han sido y son santuarios de etarras. De hecho, 9 etarras huidos siguen cobijados en Venezuela. Se considera que el régimen de Maduro acoge al 30% de los terroristas prófugos de la justicia en nuestro país, que deberían responder ante la justicia por crímenes, y entre ellos se encuentra uno de los más sanguinarios, de Juana Chaos. Hoy les cuenta Carlos Cuesta en Libertad Digital que este etarra, como les digo, uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA, se encuentra refugiado en un punto muy concreto de Venezuela, un lugar paradisíaco. Allí tiene una licorería y disfruta del día a día con tranquilidad al lado de una de las playas más impresionantes del mundo. El prófugo de la justicia española, según el manuscrito que fue entregado en su momento a la Audiencia Nacional por el exjefe de los espías venezolanos, por el Pollo Carvajal, podría haber estado burlando la orden de detención española saliendo de su refugio chavista y entrando en España. Atención a la información que les estamos contando en Libertad Digital. De Juana Chaos, que tiene que responder ante la justicia española, podría haber estado saliendo y entrando en España desde Venezuela en numerosas ocasiones. El manuscrito del Pollo incluye anotaciones relativas a puntos migratorios terrestres por la frontera venezolana y hace alusiones de compras de pasajes aéreos a Barcelona. Las notas manuscritas entregadas por el Pollo Carvajal a la justicia española nos sitúan antes de la extradición a Estados Unidos e incluyen el siguiente texto de Juana Chaos. Juana Chaos, o Margarita, es la abreviatura habitual de una ciudad de Venezuela, Puerto de la Cruz, en el estado de Anzoátegui. Margarita es otra zona de Venezuela en la isla de Margarita. Así que mucha atención a esta información. Vamos a seguir comentándola porque, lógicamente, nos da la pista de que ya no es que hayan gozado de ese paraíso los etarras y los asesinos que fue en su día Cuba y que ahora sigue siendo Venezuela, sino que además
Uno de ellos, de Juana Chaos, uno de los más sanguinarios, podía haber estado entrando y saliendo de Venezuela con destino a España, a Barcelona en concreto, en numerosas ocasiones. Y esto lo conocían las autoridades españolas. Claro, uno no se extraña cuando uno, como Zapatero, expresidente del Gobierno de España, persona que ha tenido pues un poder impresionante, como se pueden imaginar todos ustedes, en nuestro país durante muchísimo tiempo, ha sido la persona clave de conexión con el régimen de Maduro durante los últimos 10 años. Claro, el conocimiento que tiene sobre la situación de, entiendo, estos terroristas allí debe ser máxima, privilegiada. Quizá también sabía de los movimientos de Juana Chaos. Escuchen lo que decía Jorge Rodríguez hace tan solo unas horas. Jorge Rodríguez es el responsable, el presidente del Parlamento en Venezuela, de la Asamblea en Venezuela. Él es el hermano de Delcy Rodríguez y este es el momento en que comunicaba que iban a ser liberados varios presos políticos. Él daba las gracias a Qatar, daba las gracias a Brasil y daba las gracias a... Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Recientemente María Corina Machado decía, refiriéndose a la figura del expresidente del Gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, que todo finalmente se sabrá, la verdad se conocerá, decía María Corina Machado, que en las últimas horas también ha hecho un pronunciamiento dirigiéndose a los familiares de todos los presos políticos que están esperando si sus familiares están entre los que van a ser liberados o han sido liberados en las últimas horas. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Los 5 presos políticos españoles liberados por el régimen de Venezuela vuelan a esta hora desde Caracas y tienen prevista su llegada a Madrid en torno a la 1 de la tarde. Se trata de Rocío San Miguel, José María Basoa Valdovinos, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno da Pena y Ernesto Gorbe. En las inmediaciones del helicoide, sin embargo, impera una incertidumbre por la presencia de coches con las lunas tintadas que podrían estar trasladando a algunos presos a otros centros, según denuncia Foro Penal. En total, por el momento se han confirmado los nombres de 11 liberados de total de 863 secuestrados por el régimen. Entre ellos, además de los españoles, están Biagio Pilieri y también Enrique Márquez, este último ex candidato a la presidencia del país. María Corina Machado, que se reunirá la próxima semana con Donald Trump, según ha confirmado el propio presidente de los Estados Unidos, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a las familias y a los presos. Desde España, Pedro Sánchez insiste en cargar contra la operación que acabó con la detención de Maduro. Ya terminó todo. Puesto en libertad a Biagio Pilieri y Enrique Márquez. Ya estamos aquí contigo, hermano, y yo. Bienvenido, hermano. Bienvenido, Biagio. Bienvenido. Disculpa, no te vi. Bienvenido. Qué bello eres tú, cómo me has acompañado. Qué bello eres tú. ¡Ay, qué felicidad! Sí. Hola a todos, hola Chichona, hola Mireya, hola Antonio. Bueno, qué bueno que estén juntos. Qué bueno que estén juntos. Pronto estoy allá con ustedes. Sofi, te amo. Pronto estamos juntos allá. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Que este día les devuelva un poco de paz. Que la alegría sea serena y firme. Y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad. Ella vendrá la próxima semana en algún momento y espero saludarla. He escuchado que ella quiere hacerlo, es un gran honor. La respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad. España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía, de su derecho a elegir un futuro democrático sin injerencias externas. El futuro de Venezuela, quien tiene que decidirlo son los venezolanos y las venezolanas. Y eso es lo que defenderá España cuando efectivamente esta transición se ponga en marcha.
Son las 8:14 de la mañana, las 7 ya y 15 minutos en las Islas Canarias. Maite Araluce es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos contando esa puesta en libertad de los presos políticos en Venezuela poco a poco. Está siendo una madrugada muy intensa, en ocasiones muy emocionantes, porque se están reencontrando las familias, lógicamente, con sus familiares a los que hacía mucho tiempo que no veían. La semana que viene va a ser una semana importante también para usted, para la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se va a celebrar un encuentro interesantísimo en ese lugar extraordinario que es el Memorial, el Museo de las Víctimas del Terror Comunista que hay en Washington, y allí además va a coincidir con personas a las que admiramos y si me permite, pues apreciamos y queremos muchísimo aquí en este programa, como por ejemplo Rosa María Payá, y se va a abordar una cuestión que es fundamental, interesantísima, y es esa conexión de siempre histórica que ha existido entre la banda terrorista y estos regímenes totalitarios de Cuba y de Venezuela. Sí, así es. Yo lo que pasa es que voy a poner el foco en lo que de verdad yo entiendo, que es en las necesidades de las víctimas del terrorismo. Es llevar la voz de las víctimas del terrorismo a cualquier lugar donde nos inviten, y en esta ocasión, pues tenemos la gran oportunidad de llevar a Washington la voz de las víctimas del terrorismo y las necesidades de esas víctimas que provocan, pues todos estos grupos terroristas, todas estas ideologías y que tanto daño nos hacen, ¿no? Claro, hacer y conocer, dar a conocer las consecuencias del terrorismo etarra a nivel internacional en un lugar, como digo, tan impactante y al mismo tiempo en unas jornadas tan extraordinarias que van a concentrar a tanta gente, obviamente es importante, ya no solamente por la demanda y la denuncia pública que usted va a hacer, sino también para dar a conocer lo que ha sucedido y lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas y en la historia más reciente de nuestro país. Efectivamente, y para dar a conocer también y sobre todo para reivindicar que se ponga siempre el foco cuando se hable de terrorismo, que se ponga el foco en lo que produce el terrorismo, en las víctimas del terrorismo, porque todos los países vemos cómo luchan por acabar con ese terrorismo, pero muchas veces el foco está puesto en eso, en acabar con el terrorismo, pero dejando de lado a las víctimas del terrorismo. Y eso no puede ser. Las víctimas tienen que ser el centro, el foco, el centro de todas esas políticas, ¿no? Y aquí, pues a veces no se ha hecho igual que no se ha hecho en otros países. Por eso se fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la Asociación de Víctimas del Terrorismo probablemente más antigua del mundo. Y gracias a esta asociación, ¿no?, que a 3 mujeres valientes que fueron las que lo fundaron, pues empezamos a conseguir derechos esas víctimas del terrorismo y ahora mismo, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo damos una serie de servicios para que esas víctimas estén lo mejor protegidas posibles y lo mejor atendidas posibles, ¿no? Y yo creo que esa experiencia que tenemos aquí en España como asociación más antigua la debemos de llevar a otros países, a otros sitios, pues para que todo ese trabajo que hemos tenido que empezar nosotros desde cero y que ya lo llevamos muchísimos años haciéndolo, pues darlo a conocer para que, pues en otros lugares, ¿no?, se pueda hacer un poco lo mismo para que las víctimas estén más atendidas y más protegidas. Su labor, desde luego, es incansable, está demostrado. Hoy es noticia, de nuevo, la banda terrorista ETA y, de nuevo, aquellos terroristas que han encontrado refugio precisamente en Venezuela, huyendo de las causas que todavía tienen pendientes aquí en España. Estamos descubriendo, no para nuestra audiencia, que lo conoce desde hace tiempo, pero probablemente sí para una nueva generación de españoles muy jóvenes que lo desconocía, que estos países, Venezuela y Cuba, pero Venezuela concreto, es un santuario, un auténtico santuario para estos terroristas que tienen todavía causas pendientes en nuestro país. De hecho, 9 etarras están huidos o siguen cobijados por el chavismo en Venezuela. Sí, eso... claro, los que estamos afectados y los que tenemos ya una edad y hemos conocido el terrorismo aquí en España, sabemos perfectamente que estos países han sido siempre un santuario y que están allí, que están perfectamente localizados. Además, se sabe dónde están, se sabe en qué trabaja,
todo, y no se hace nada por por traerlos a España a que cumplan sus condenas, ¿no? Esto es muy doloroso para las víctimas del terrorismo. Al final te sientes pues desprotegido y sientes que todas las políticas y todas las muchas de las cosas que se hacen es pues para proteger a los terroristas antes que a las víctimas, ¿no? Igual que pues estos pactos que se hacen al final con Bildu y con esto, pues son para proteger a las víctimas para proteger a los terroristas antes que a las víctimas del terrorismo, ¿no? Lo estamos viendo con las últimas políticas que se están haciendo aquí en España, que desde luego el foco no lo tienen puesto en las víctimas. Es muy interesante la información que estamos publicando hoy en Libertad Digital y que centra el foco además en Ignacio de Juana Chaos. Es uno de los terroristas que estaría refugiado y que está refugiado, localizado además en Venezuela. La Asociación Dignidad y Justicia, de hecho, reportó información sobre su lugar exacto en el que se encuentra, donde trabaja, un sitio maravilloso, paradisíaco, con una tranquilidad pasmosa, regentando una licorería, pero lo interesante de la información que hoy publicamos, Maite, son esos manuscritos que el Pollo Carvajal habría entregado en ese proceso al que se está sometiendo en Estados Unidos y que demostrarían que de Juana Chaos ha entrado y salido de Venezuela con destino a España en varias ocasiones. Claro, de conocerse y de demostrarse esto y de saber las autoridades españolas que esto estaba sucediendo sería de una gravedad extraordinaria. Efectivamente, es una gravedad extraordinaria, pero es de una gravedad extraordinaria lo que se lleva haciendo desde hace unos años, desde que a Pedro Sánchez, en este caso, le hace falta los votos de Bildu, ¿no? Y entonces, pues realmente se les están dando pues todas esas cosas, todo eso que Bildu ha pedido insistentemente, y se está siguiendo la hoja de ruta de lo que ETA pedía. Por eso nosotros a veces nos hemos adelantado en lo siguiente que van a pedir, ¿no? Y por eso advertimos en su día de que se les iban a descontar las penas que habían cumplido en Francia, se nos negó desde el Ministerio del Interior, se nos dijo que nunca se iba a hacer, y al final, pues 2 años después de llevar insistentemente nosotros avisando que se iba a ocurrir, efectivamente ocurrió. Y así vamos todo el rato, o sea, se les están dando pues todo lo que habían pedido, con lo cual no me extraña nada que hayan entrado y salido de España, porque no sé, parece que tienen carta blanca y que no se les puede tocar, mientras las víctimas nos tienen totalmente olvidadas y humilladas con todas estas cosas, ¿no? Esto es muy doloroso para una víctima del terrorismo, saber que quien te ha producido tanto daño pues está llevando una vida normal mientras que tu familiar pues está enterrado, ¿no? O está permanentemente en una silla de ruedas o tiene secuelas de por vida, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, es muy doloroso. Maite, seguiremos, por supuesto, muy pendientes de estas noticias. Seguiremos, por tanto, también muy pendientes de este congreso, de este encuentro que va a tener lugar la semana que viene en Washington, gracias, entre otras cosas, a la Asociación Española Cuba en Transición, que siempre hace un trabajo, la verdad es que encomiable. Así que, Maite, muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros. En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. ¡Eres tonto, muchacho! Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Mi querida Rosana, pues casi tan bien como tú, que fíjate si es decir. Fíjate tú. Estaba leyéndome, no sé si lo tienes, te lo voy a pasar luego, porque probablemente todavía no te haya llegado. Yo sé que tú sabes todo lo que aquí se pone, pero me ha parecido interesantísimo por si, pues lo quieres echar un vistazo. El informe que ha elaborado la Asociación Cuba en Transición, con Matías Jove siempre al frente, y el Centro para la Libertad en Cuba, también el Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington, sobre la relación existente entre la banda terrorista ETA, Cuba y Venezuela. Por supuesto, me interesa muchísimo, o sea que envíamelo a lo largo de la mañana. Bueno, pues ya lo tienes. Venga, bueno, pues vamos con el tema. Sánchez ha llegado a un acuerdo con el golpista Junqueras sobre la financiación
que nos va a costar 4.700 millones de euros más. María López Brea comentaba en X, la bajada de pantalones de hoy nos ha costado 4.700 millones y el horror de constatar que Moncloa es ya más sauna que palacio. El juez Eutimius, inscrito en el registro como Jesús Villegas, se preguntaba ayer, financiación singular de Cataluña, ¿es constitucional? Francisco Caballero respondía que desde su punto de vista no lo es. Y citaba el artículo 138 de la Constitución, que dice en su punto 2, las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Sandra Marcos aportaba una nueva luz al tema. Oriol Junqueras está inhabilitado. La reunión concertada con él por el presidente del gobierno, que pretende permanecer en el poder velando por su propio beneficio, ya es una ofensa a España y a su Carta Magna. Claro que del PSOE no se salvan ni los mejores. El Confidencial reproducía una declaración de Emiliano García Paje. Para Paje, el acuerdo entre Sánchez y Junqueras implica el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista y ha instado a Sánchez a no cruzar la línea roja de la igualdad, porque a su juicio su partido ya ha cruzado muchas líneas rojas. El gran Juan Carlos Girauta replicaba, querido Emiliano, si tu partido ya ha cruzado muchas líneas rojas y no pasa nada, entonces es que no eran líneas rojas para vosotros. Impecable. Guillo volvía al clásico problema venezolano. La izquierda está indignada porque a Maduro se le está violando el derecho a seguir violando los derechos humanos en Venezuela. Daniel Lacalle exponía una precisión sobre el derecho internacional. La izquierda caviar ha dejado claro qué es el derecho internacional para ella. Mirar para otro lado y perpetuar dictaduras comunistas y terroristas cuando pisotean el derecho internacional y los derechos humanos. Permitir el secuestro, tortura, expolio de la propiedad y robo de la riqueza por parte de esas dictaduras. Willy Toledo no comprende, según cuenta, que los medios den tanto bombo a lo que dicen los representantes de Podemos. Ya no tienen 70 diputados como antaño. Actualmente tienen menos votos que un tuitero con un canal de Telegram. Pintan lo mismo que Teruel existe. Carles Mulet, senador de Compromís, ya sabes, aquel partido valenciano que antaño comandaba Mónica Oltra, una tía que fue cómplice de su marido, abusador reiterado de una niña de 14 años, se ha querellado contra Fran Rivera, hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez, que también fue torero. Lo acusa de alta traición por haber dicho que Donald Trump podía echar una mirada hacia esta parte del mundo. ¿Es solo estupidez o está entreverada de maldad? Flor de Ilán recuerda aquella memez de Silvia Inchaorrenda sobre los menas. Los menas vienen a aportar su talento para hacer brillar esta sociedad. Van a ser un motor de esta sociedad. Y pregunta, ¿los menores venezolanos son también nuestros niños o son caterva fascista? Cuenta El País que Baltasar Garzón, Vicky Roser y Javier Pérez Royo encabezan un manifiesto de un centenar de juristas contra el ataque a Venezuela. También lo firma el juez podemita Juan Pedro Illanes, que fue diputado en el Congreso Parlamentario Balear y presidente en el gobierno que presidía Francina Armengol en las Islas Baleares. El texto defiende la legalidad internacional y condena la detención de Maduro. Maite, que fue subdirectora Maite Rico, claro, que fue subdirectora de ese diario cuando parecía un periódico, replicaba escuetamente, ¿jurisqué? The Objective publicó en 2021 una información de Francisco Mercado que daba cuenta de que el bufete de Baltasar Garzón facturó 9 millones de euros por varios conceptos, entre los que figuraba el de coordinación con la Fiscalía y tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Hay que recordar que en 2021 la fiscal general del Estado era su pareja, Dolores Delgado.
Hay que ver cómo es nuestra izquierda ante la corrupción, Rosana. Es que no tienen barreras. Garzón corrompió a su novia, que era un altísimo cargo de Pedro Sánchez. ¿Cómo vamos a extrañarnos de que José Luis Rodríguez Zapatero haya corrompido a sus propias hijas? O que el suegro de Pedro Sánchez, Pérez Castejón, Sabiniano Gómez Serrano, prostituyera a las hijas de otros. Ayer hablábamos de la comisión que cobraba la familia Gómez por el amor venal de los menores, granjeándose el nombre del que hablaba don Mendo en la obra de Muñoz Seca. Y me anulo y me atribulo, y mi horror no disimulo, pues aunque el nombre te asombre, quien obra así tiene un nombre, y ese nombre es el de chulo. Maite Rico también señalaba a La Sexta: una cosa es la pluralidad y otra la infamia. ¿Qué clase de audiencia busca La Sexta TV alentando el delito de odio? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y reproduce el siguiente texto de la cadena: el mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial. Y finalmente, Willy Tolerdo, que dice: ¿ha sido Trump detener a Maduro y Pedro Sánchez exigir la liberación inmediata de los 20 presos políticos españoles que están siendo torturados en Venezuela? Y se ha tirado 7 años sin mover un dedo por ellos, para que luego digan que lo de Trump no ha servido para nada. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Así es, o sea... Y reivindicarán la figura de Zapatero como el mediador, como la persona que ha conseguido que estas personas españolas estén siendo liberadas, y pedirán un monumento para el expresidente. Hasta Rodríguez lo decía. ¿Cuánto le debemos a Zapatero? ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre así alguna figura, algún tipo de holograma, algún tipo de representación que pudiese distinguir al expresidente del gobierno con los honores que se merece? No, pero lo voy a pensar. A mí es que hay un emoticono yo no lo uso, el emoticono este, porque no me gusta utilizar emoticonos. No, yo no suelo usar tampoco, ¿no? Pero hay uno que los preadolescentes y adolescentes utilizan mucho en sus comunicaciones. ¿Y cuál es? Bueno, es que no lo voy a decir, pero bueno, es que no te lo voy a decir. Luego te lo envío también por mensaje, como el documento, Santiago. Es que hay que mantener un poco la limpieza en el estudio y en las ondas. Sí, que está todo muy sucio, muy guarro. Ya están Antonio Maestre y toda esa chusma para ensuciar el espacio público. Aquí somos muy limpios, muy refinados. Santiago. Y muy aseados, sí, señora. Santiago, oye, que pases un buen fin de semana. El lunes nos volvemos otra vez a escuchar. Lo mismo para ti, querida. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes, un abrazo. Bueno, Luis, nos traes el reloj Durkal para estar seguros en casa cuando tendemos a algún mayor. Oye, que esto siempre es una garantía. Sí, tus padres son personas mayores que viven solos o cuidas de ellos desde la distancia y te preocupa que les pueda pasar algo, pues tienes que saber que vivir solo no significa estar desprotegido. Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan, ya que cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durkal puedes proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durkal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Bueno, y los oyentes, vamos a escucharles. Ya saben todos ustedes que, por supuesto, nos pueden escuchar a través de la radio, pero también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos retransmitiendo desde primerísima hora de la mañana. Lo vamos a seguir haciendo en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué le vamos a preguntar hoy? ¿Qué les vamos a plantear a los oyentes, Silvia? Bueno, pues nos llegan muy buenas noticias desde Venezuela. Las liberaciones de los primeros presos políticos. Algunos llevaban años en prisiones terribles, verdaderos centros de tortura como el Helicoide. Bueno, pues ahora que hemos empezado a ver esa liberación de presos, van a seguir diciendo desde la izquierda que la intervención de Donald Trump en Venezuela no lleva a la democratización del país. Bueno, pues que nos lancen sus opiniones en el 6
648 91 92 60 y además lo comentabas ahora con Santiago. Bueno, el gobierno parece que ya va a empezar a vendernos la figura de Zapatero como un nuevo héroe nacional. No sé si querrán aportar alguna idea para ese monumento del que hablabas con Santi. Sí, la verdad es que bueno, habrá que estar muy pendiente de lo que suceda en Venezuela en las próximas horas, porque claro, son muchos los presos políticos, son cerca de 1000 los presos políticos que están en las cárceles. Muchísimos familiares están a las puertas de las cárceles, del Helicoide, de Rodeo 1, para conocer, para ser informados sobre el estado de sus familiares y lógicamente pues muy pocos de ellos tienen noticia. Claro, ante la exaltación inicial llega la decepción. Son muchos los que están presos y, como decía María Corina Machado, todos ellos tienen que ser puestos en libertad. Todos ellos tienen que ser puestos en libertad. Y como comprenderán todos ustedes, los familiares de aquellos que no tienen noticia de sus familiares que están en la cárcel desde hace años, pues máxima la preocupación y sobre todo bueno, pues la decepción a esta hora ya de la mañana. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a la tertulia. Recuerdo el teléfono 648 91 92 60 o si lo prefieren @eslamanana de FJL en Instagram. Y por supuesto les escuchamos. Una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio.